Hola chicos, bueno, como les dije, iba a subir la resolución de algunos ejercicios. Este es de gases de la primera parte. Estamos con el ejercicio G. En el ejercicio G les pedían averiguar masa, ¿sí? Les daban masa relativa, les daban temperatura, que la tienen que pasar a Kelvin, presión, que la tienen que pasar a atmósfera, el volumen que lo tienen que calcular, ¿sí? Y pasar a decímetros cúbicos. Y después es solamente fijarse qué fórmula es la que mejor representa con los datos que ustedes tienen para calcular masa. Yo podría primero averiguar el número de moles para después ayudarme con la masa relativa y averiguar la masa, pero es mucho más práctico ya reemplazarlo en la fórmula y averiguar la masa. Acá muchos me decían que tenían diferencias en los valores, que a mí me daba 531 y a otros les daba 533 o a otros les daba 530. Esto es por los decimales que se está utilizando. El planteo del ejercicio está bien, ¿sí? Bueno, en el punto H, a ver si tapamos el anterior ejercicio, me dan 20 gramos de dióxido de carbono. ¿Qué pasa si yo duplico la temperatura en la que se encuentra y mantengo el volumen constante? Este juego de decir volumen constante, duplico la temperatura, hace que yo piense primero en esta fórmula, ¿sí? Pero para utilizar esta fórmula yo necesito las presiones y no me lo da como dato, ¿sí? Entonces, o sea, no me da ni la presión 1 ni la presión 2. Por lo tanto, yo tengo que, como primer paso, averiguar a qué presión está esta cantidad de dióxido de carbono. Acá hice el pasaje para averiguar a cuánto representa en moles esta cantidad, ¿sí? Esta masa. Entonces, de la ecuación de gases ideales, despejo la primer presión, ¿sí? Mi cantidad de moles a la temperatura inicial, a estos 25, o sea, a 298 Kelvin, sobre este volumen. Obtengo la primer presión. Luego, ya una vez que tengo la presión 1, la temperatura 1, la presión 2 es la que tengo que averiguar cuando la temperatura se duplica. Ojo acá cuando la temperatura se duplica. Se duplica siempre en Celsius. Y una vez que obtengo ese valor es el que se pasa a Kelvin. Recuerden que Kelvin es la temperatura absoluta. No se duplica Kelvin, sino acá les daría otro valor. Aplico, este sería el segundo paso, este es el primero, este es el segundo. Aplico esta fórmula, volumen constante, despejo la presión 2. Sencillo como eso. En el ejercicio I, acá tenían dos opciones. Esto era lo que les había comentado a los chicos. El nitrógeno, me dice nitrógeno gaseoso. Yo puedo tomar como nitrógeno 2 o como nitrógeno solamente. Lo que me va a cambiar es la masa relativa, ¿sí? Y obviamente, al cambiarme la masa relativa, esta cantidad de gramos me va a cambiar el número de moles, ¿sí? Yo lo tomé como nitrógeno 2. Muchos me preguntaron, ¿cómo me doy cuenta? El enunciado acá es un poco confuso, ya que dice nitrógeno gaseoso. Sería lo apropiado decir nitrógeno molecular. En este sentido, una vez que tengo la cantidad de los dos gases, lo paso a moles y ya está. Tengo la temperatura, tengo la presión. Lo único que tengo que hacer es averiguar el volumen despejándolo de la fórmula. Detalle, que yo se los explicaba en la clase virtual y me di cuenta que, digamos, estaban perdidos. En el enunciado original, esta cantidad está en condiciones normales, ¿sí? Pero en el enunciado digamos, en el ejercicio que les pasamos a ustedes, no pusimos eso. Entonces era directo, era solamente sumar el número de moles y averiguar el volumen, ¿sí? En el caso de que tuvieran gases en distintas condiciones, siempre adicionamos los moles
y tomamos las últimas condiciones para calcular lo que tengamos que calcular, ¿sí? Las condiciones de presión y temperatura. Yo me quedé porque estaban preguntando cómo me doy cuenta y digo, claro, en el enunciado de ustedes no aclaraba que estaban en condiciones normales. En el original sí. Bueno, y acá tienen resuelto el ejercicio I. Por último, en el J es solamente de reemplazo. Me dan un volumen, me dan la cantidad de moléculas que tengo de trióxido de azufre y la presión en la que se encuentra y que averigüe la temperatura. Yo sé que esta cantidad se encuentra en un mol, ¿sí? La cantidad que me da, ¿cuántos moles representaría? ¿Sí? Entonces, esos moles son los que yo tengo que reemplazar en mi fórmula con las condiciones que me dan, presión, volumen, ¿sí? Estos moles son los que yo reemplazo para averiguar la temperatura. ¿Se entiende? Esperen que dejó de hacer foco. Bueno, esto es más que nada, fue la última resolución de los ejercicios, ¿sí? Recuerden que vamos a seguir con las clases de consulta en los horarios que siempre voy a publicar en el Classroom. Si después quieren modificarlo, lo vemos, pero estaría bueno que, digamos, me lo informen. Y bueno, cualquier cosa me escriben por privado, ¿sí? Saludos, chicos.